Muy buenas a todos. En estos vídeos aprenderemos a hacer problemas de fracciones desde cero, aumentando poco a poco la dificultad. Así que, sin más que decir, empezamos. Antes de nada, comentarte que este es el quinto y último vídeo de problemas de fracciones de primero de la ESO que subimos al canal. Si en algún momento te parecen difíciles los problemas que vemos en este vídeo, vuelve a este punto y pincha en las etiquetas que te están apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará a los anteriores vídeos. Hagamos el siguiente problema. En una clase se forman dos grupos de trabajo para realizar una tarea. El primero lo componen un cuarto de la clase y el segundo los 2/5. Los 7 alumnos restantes deciden hacer el trabajo individualmente. ¿Cuántos alumnos tiene la clase? ¿Cuántos pertenecen a cada grupo? Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema vemos que una clase la podemos dividir de la siguiente forma. Un grupo que esté formado por un cuarto de la clase. Otro grupo que sean 2/5 de la clase. Y nos sobran 7 alumnos. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántos alumnos tiene la clase. Como vemos, nos preguntan cuántos alumnos hay en clase y el único número que nos dan es justo el de los alumnos que no pertenecen a ningún grupo. Es decir, la cantidad de alumnos que sobran después de hacer los dos grupos. Por lo que sabemos que la forma de resolver este problema es calcular qué fracción de los alumnos de clase son los que no pertenecen a ningún grupo. Para calcular esta fracción tenemos que utilizar que es el 100% menos la fracción de alumnos que componen el primero y segundo grupo. Es decir, la operación que tenemos que realizar es 1 menos 1/4 menos 2/5. Esta operación da 7/20. Por lo que 7/20 de los alumnos de la clase es la fracción de alumnos restante. Y como por el enunciado sabemos que los alumnos que no son de ningún grupo, llegamos a la conclusión de que 7/20 de los alumnos de la clase son 7. En este punto ya hemos utilizado toda la información disponible del problema y hemos obtenido que 7/20 de los alumnos de clase son 7 personas. Ahora ya solo tenemos que utilizar el paso a la unidad para resolver el problema. Es decir, como lo que queremos conocer es el número de personas de clase y de este solo sabemos el valor de 7/20, lo que tenemos que hacer es transformar 7/20 en un 1. La forma de hacerlo es muy sencilla y es multiplicar por el denominador a ambos números. En este caso tenemos que multiplicar por 20 a ambos números, obteniendo que 7 veces los alumnos de la clase son 140. Por lo que ahora tenemos que dividir a ambos números por 7, que era justamente el numerador, obteniendo que en la clase hay 20 alumnos, que es justo la solución del problema. En este problema también nos preguntan por el número de alumnos que hay en cada grupo. El primer grupo es un cuarto de los alumnos de la clase, por lo que la operación que tenemos que realizar es un cuarto por 20, que da 5. Por otro lado, el segundo grupo está formado por los 2/5 de los alumnos de la clase. Es decir, tenemos que hacer 2/5 por 20. Esta operación da 8. Por tanto, el primer grupo está formado por 5 alumnos y el segundo grupo por 8, que es justo la solución de la segunda parte del problema. Hagamos el siguiente problema. Irene está leyendo un libro. El primer día leyó 2/7 del libro y el segundo la mitad de lo que le quedaba. Le faltan 70 páginas por leer. ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿Cuántas páginas leyó cada día? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos.
Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema vemos que Irene está leyendo un libro. El primer día leyó 2/7 del libro. El segundo, la mitad de las páginas que quedaban. Y todavía le quedan 70 páginas por leer. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber cuántas páginas tiene el libro y cuántas páginas ha leído cada día. Como vemos, nos preguntan por algo del principio y el único número que conocemos está relacionado con el final. En este caso nos preguntan por el número de páginas del libro, cuando lo único que sabemos es que le quedan 70 páginas después de haber leído 2 días. Como siempre, estos problemas los resolveremos calculando la fracción de las páginas del libro que le quedan por leer. Como sabemos, la fracción de las páginas que le quedan por leer es el 100% menos la fracción de las páginas que leyó el primer y segundo día. El primer día leyó 2/7 partes del libro, pero el segundo día leyó la mitad de las páginas que le quedaban. Este de lo que quedaba es lo que complica un poco el problema, ya que para calcular la fracción que ha leído el segundo día, tenemos que calcular qué fracción quedaba después de haber leído el primer día. Esta fracción es justamente el 100% menos la fracción que leyó el primer día. Es decir, la operación que tenemos que hacer es 1 menos 2/7. Esta operación da 5/7. Es decir, después del primer día le quedaban 5/7 del libro. Con esto ya podemos calcular qué fracción ha leído el segundo día, ya que es la mitad de las páginas que quedaban. Es decir, la operación que tenemos que realizar es 1/2 por 5/7. Esta operación da 5/14, por lo que la fracción del libro que ha leído el segundo día es 5/14. Con esto ya podemos calcular la fracción de las páginas del libro que le quedan por leer, ya que es el 100% menos la fracción de las páginas que leyó el primer y el segundo día. Por lo tanto, vemos que la operación que tenemos que hacer es 1 menos 2/7 menos 5/14. Esta operación da 5/14, por lo que 5/14 del libro son las páginas que le quedan por leer después de haber leído el primer y segundo día. En este punto ya hemos utilizado toda la información disponible del problema y hemos obtenido que 5/14 de las páginas del libro son las 70 páginas que le quedan por leer. Ahora ya solo tenemos que utilizar el paso a la unidad para resolver el problema. Es decir, como lo que queremos conocer es el número de páginas que tiene el libro y de este solo sabemos el valor de 5/14, lo que tenemos que hacer es transformar estos 5/14 en un 1. La forma de hacerlo es muy sencilla y es multiplicar por el denominador a ambos números. En este caso tenemos que multiplicar por 14 a ambos números, obteniendo que 5 veces las páginas del libro son 980. Por lo que ahora tenemos que dividir a ambos números por 5, que era justamente el numerador, obteniendo que el número de páginas que tiene el libro es 196, que es justo la solución de la primera parte del problema. En el problema también nos preguntan por el número de páginas que leyó cada día. El primer día leyó 2/7 de las páginas que tiene el libro, por lo que la operación a realizar es 2/7 por 196, que da 56. Por otro lado, el segundo día leyó 5/14, por lo que la operación que tenemos que realizar es 5/14 por 196, que da 70. Por lo tanto, el primer día leyó 56 páginas y el segundo día leyó 70 páginas, que es la solución de esta segunda parte del problema. Hagamos el siguiente problema. Un padre reparte una herencia entre sus 3 hijos. Al mayor le deja la mitad, al mediano la tercera parte
y al pequeño la novena parte. ¿Ha repartido toda la herencia? Si el pequeño se llevó 1.800 euros, ¿cuánto se llevaron los otros hermanos? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema vemos que un padre reparte su herencia, dando la mitad al mayor, al mediano la tercera parte y al pequeño la novena parte. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber si ha repartido toda la herencia. Para eso tenemos que calcular si sobra algo de herencia. Para calcular si sobra algo de herencia usaremos que es el 100% menos la herencia que ha recibido el hermano mayor, el mediano y el pequeño. Por lo que la operación a realizar es 1 menos un medio menos un tercio menos un noveno. Esta operación da un 18avos. Por lo tanto, falta un 18avos de la herencia por repartir y por ende el padre no ha repartido toda la herencia. Ahora nos preguntan cuánto dinero ha recibido cada hermano. Para contestar a esta pregunta, lo primero que tenemos que saber es cuánto dinero es la herencia. Para ello vamos a utilizar la información que tenemos. En este caso es que el hermano pequeño recibió 1.800 euros y por el enunciado esto representa un noveno de la herencia. Por lo que un noveno de la herencia son 1.800 euros. Ahora ya solo tenemos que utilizar el paso a la unidad para resolver el problema. Es decir, lo que queremos conocer es cuánto dinero es la herencia. Y de este solo sabemos el valor de un noveno. Lo que tenemos que hacer es transformar este un noveno en un 1. La forma de hacerlo es muy sencilla y es multiplicar por el denominador a ambos números. En este caso tenemos que multiplicar por 9 a ambos números, obteniendo que la herencia es 16.200 euros. Ahora ya podemos calcular cuánto dinero ha recibido el hermano mayor y el hermano mediano. Por el enunciado, el hermano mayor recibió la mitad de la herencia. Así que la operación que tenemos que realizar es un medio por 16.200 euros. Esta operación da 8.100 euros. Por otro lado, el hermano mediano recibió un tercio de la herencia, por lo que la operación que tenemos que realizar es un tercio por 16.200 euros. Esta operación da 5.400. Por lo tanto, el hermano mayor ha recibido 8.100 euros, el hermano mediano ha recibido 5.400 euros y el hermano pequeño ha recibido 1.800 euros. Hagamos el siguiente problema. Un pueblo tiene 3.600 habitantes. Las 2/3 partes de sus habitantes son españoles. Un noveno son de origen africano. Un noveno son de otros países europeos. Y el resto son americanos. ¿Qué fracción del total representan los habitantes americanos? ¿Cuántos habitantes de cada continente hay? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este problema hay un pueblo de 3.600 habitantes. 2/3 de los habitantes son españoles. Un noveno de los habitantes son africanos. Otro noveno europeos y el resto americanos. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos piden saber qué fracción de los habitantes son americanos. Como siempre, la fracción de los habitantes americanos es el 100% menos la fracción de los habitantes españoles, africanos y europeos. Es decir, la operación que tenemos que hacer
es 1 menos 2 tercios menos un noveno menos un noveno. Esta operación es un noveno. Por lo tanto, un noveno de los habitantes del pueblo son americanos. Calculemos ahora cuántos habitantes hay de cada continente. Por el enunciado sabemos que los habitantes de origen africano son un noveno de los habitantes del pueblo. Es decir, la operación que tenemos que hacer es un noveno por 3.600. Esta operación da 400, por lo que hay 400 habitantes de origen africano. Y como la fracción de americanos y europeos no españoles es la misma, tenemos que hay 400 habitantes americanos, 400 habitantes que son africanos y 400 habitantes de otros países europeos distintos a España. Por el enunciado sabemos que 2 tercios de los habitantes del pueblo son de origen español, por lo que la operación que tenemos que realizar es 2 tercios por 3.600. Esta operación da 2.400, por lo que hay 2.400 habitantes cuyo origen es español. Como lo que nos preguntan es cuántos habitantes hay de cada continente y España está en el continente europeo, tenemos que sumar los habitantes de origen español a los habitantes de origen europeo pero distinto de España. Es decir, tenemos que sumar 2.400 más 400. Esta operación da 2.800. Por lo que hay 2.800 habitantes de origen europeo, los habitantes de origen africano son 400 y los habitantes de origen americano son 400. Hagamos el siguiente problema. La casa de María dispone de un depósito de 1.080 litros de gasoil para calefacción individual. En el periodo más frío, desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero, han consumido 7 novenos del depósito y los 5 sextos de lo que quedaba lo han consumido del 1 de marzo al 30 de abril. Si el litro de gasoil cuesta 1 euro, ¿cuánto han gastado en calefacción desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero? ¿Cuántos litros han consumido desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril? ¿A qué fracción del depósito corresponde esa cantidad? ¿Cuánto les cuesta rellenar el depósito a partir del 30 de abril? Como siempre, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Lo primero que tenemos que hacer es leer con cuidado el problema y subrayar la información importante. En este caso, vemos que en una casa la calefacción es de gasoil y tiene un depósito de 1.080 litros. Desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero han gastado 7 novenos del depósito y desde el 1 de marzo al 30 de abril 5 sextos de lo que quedaba. Lo siguiente que tenemos que hacer es usar esta información para relacionar lo que nos preguntan con los datos y hacer las operaciones correspondientes. En este caso nos preguntan cuánto dinero han gastado en calefacción desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero. Para calcularlo necesitamos saber cuántos litros de gasoil han consumido en este periodo y luego esto multiplicarlo por el precio del litro del gasoil. Por el enunciado sabemos que desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero han gastado 7 novenos del depósito, por lo que la operación que tenemos que realizar es 7 novenos por 1.080. Esta operación da 840, por lo que han utilizado 840 litros de gasoil en este periodo. Y como el litro del gasoil cuesta 1 euro, vemos que desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero han gastado 840 euros, que es la respuesta a la primera pregunta del problema. También nos preguntan cuántos litros han consumido desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril. Por el enunciado sabemos que en este periodo han consumido 5 sextos de lo que quedaba en el depósito después de gastar 840 litros entre el 1 de noviembre y el 28 de febrero. Por lo tanto, para calcular la cantidad de litros que quedaban en el depósito a día 1 de marzo, tenemos que hacer 1080 menos 840. Por lo que en el depósito quedaban 240 litros.
y como desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril han gastado 5/6 de lo que quedaba, vemos que la operación que tenemos que realizar es 5/6 por 240. Esta operación da 200, por lo que desde el 1 de marzo hasta el 30 de abril han gastado 200 litros de gasoil. También nos piden calcular la fracción del depósito que han gastado en este periodo. Esto lo podemos calcular de dos formas, o bien simplificando la fracción 200 1080avos, ya que 200 es la cantidad de gasoil que gastamos y 1080 los litros que tiene el depósito, o multiplicando 2/9 por 5/6. Ambas formas dan 5/27avos, por lo que entre el 1 de marzo y el 30 de abril han utilizado 200 litros de gasoil, que corresponde a 5/27avos del depósito. Lo último que nos preguntan es cuánto dinero les cuesta rellenar el depósito a partir del 30 de abril. Para eso tenemos que calcular cuántos litros quedan en el depósito a día 30 de abril y con eso hallar cuántos litros necesitamos para rellenar el depósito. El número de litros que hay en el depósito a día 30 de abril es el resultado de restar 1080 litros que había inicialmente menos lo que hemos gastado desde el día 1 de noviembre hasta el día 30 de abril. Es decir, tenemos que hacer 1080 menos 840 menos 200. Esta operación da 40, por lo que quedan 40 litros de gasoil. Por lo tanto, el número de litros de gasoil que tenemos que rellenar es el resultado de restar 1080 litros menos 40. Esta operación da 1040, que son los litros que tenemos que rellenar en el depósito. Como cada litro cuesta 1 euro, tenemos que nos cuesta 1040 euros rellenar el depósito. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con todos estos ejemplos seguro que ya sabes hacer todos los problemas de fracciones de primero de la ESO. Así que en los próximos vídeos aprenderemos a resolver problemas de fracciones de cursos superiores, aumentando poco a poco la dificultad. Así que si te interesa, haz clic en el vídeo que te está apareciendo ahora mismo en pantalla. Y ya sabes, si quieres aprender más, dale like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!